Bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, estamos iniciando esta conversación, este programa de cambio de grado, en que vamos a conversar sobre temas medioambientales. Evidentemente que hay una diversidad de temas, pero en este caso vamos a hablar particularmente del tema de las emisiones de CO2. Y para eso hemos invitado al doctor Raúl Morales Segura, decano, entre otros bastantes cargos que ha tenido, ¿verdad? Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. El doctor Morales, ¿verdad?, ha participado en distintas instituciones, por supuesto que en el ámbito académico como investigador, como coautor de distintas publicaciones, es licenciado en Ciencias con mención en Química de la Universidad de Chile, y obtuvo el grado de doctor en Ciencias también con mención en Química en la misma universidad en el año 81, y ha ejercido como director ejecutivo, entre otros cargos dentro del ámbito académico y también nacional, director ejecutivo del Centro Nacional del Medio Ambiente entre el año 2001 y 2003, y ha presidido el Consejo Nacional de Decanos de Ciencia del Consejo Rectores entre el año 2007 y 2009. Secretario y miembro del Consejo Normativo, transitorio de la Universidad de Chile desde el año 1999 al 2002, y por supuesto diversas actividades en el ámbito académico. Doctor Morales, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un agrado estar compartiendo estos minutos con ustedes. Eso, muchas gracias por haber accedido a esta invitación. Y claro, vamos a partir de esta conversación, ¿verdad?, en que la NASA ha liberado un video que seguramente usted ya lo vio. Lo vamos a mostrar un ratito ahí en pantalla para hacerse la idea de quienes van a ver este programa o están viendo este programa, en el sentido de una cosa es ver números de emisiones y otra es ver el video. Así que si podemos visualizar ese video, ya lo tenemos en pantalla. Entonces, la NASA advierte sobre esta filtración de dióxido de carbono en la atmósfera, y esto con distintos orígenes. En lo que estamos viendo en el video, ¿verdad?, producto de los incendios forestales. Esto es del año 2020 a nivel planetario. Entonces, la primera pregunta que uno se hace, doctor Morales, es, en su experiencia, cómo visualiza estas emisiones, ¿verdad?, en la interacción con nuestro planeta, y cómo se visualiza si esta situación prosigue en relación a la contaminación propiamente tal o como gas de efecto invernadero en relación al cambio climático. Sí. Bueno, sin duda estamos en un momento bastante crítico, como lo ha hecho ver también desde las Naciones Unidas el secretario general, ¿no es cierto?, respecto de el punto crítico que tenemos por las emisiones de CO2. Pero a raíz de este video que ha liberado la NASA, que en realidad viene a mostrar el actual potencial para estudiar lo que está ocurriendo en el planeta, es fantástico. ¿Ya? Fíjate que nosotros por muchos años hemos estado preocupados de la década de los 80 acá en Chile por la contaminación atmosférica, la emisión de gases, y por lo tanto todo lo que está asociado al calentamiento global que incide en los cambios climáticos. Y por eso es que entonces hablamos de que el calentamiento global afecta entonces el clima, y en ese sentido nos preocupa porque estos cambios van a ser drásticos según todos los estudios científicos. Pero la gracia de este programa computacional que ha desarrollado la NASA, te decía que es extraordinario porque por primera vez se toman millones de datos provenientes de muchos satélites que están circulando, digamos, ¿no es cierto?, en el espacio, y con los datos también aéreos. Estados Unidos y Europa tienen una gran cantidad también de aviones, drones, etcétera, que permite tomar información. Es una gran cantidad de datos y además una gran integración de distintas fuentes de medición y de observación. Y por supuesto todo lo que son las estaciones terrestres, ¿no es cierto? En Chile, con todo el desarrollo que tuvo el área ambiental, ya a contar de los años 90, se empezaron a establecer estas redes meteorológicas en todo el territorio, y también acoplado a estas redes meteorológicas, instrumentos para medir gases, para ir determinando niveles de contaminación, y los científicos ir trabajando en hacer modelaciones, en aprovechar entonces toda esta infraestructura de superficie, ¿ya?
que era muy limitada, porque era una información Escasa, bidimensional. poco densa, limitada. Claro, ¿no es cierto? Limitada a dónde estaba la estación, claro, el radio de acción que tenía la validez de los datos, todo era bidimensional, era un espacio a nivel del suelo. un plano. Claro, plano. y cuando ya llegaron los drones empezamos a trabajar con altura, Claro. y hacer mediciones de gases en altura. Pero uno podría decir, ahí enteramos la espacialidad tridimensional, ¿no Claro. es cierto? Sin embargo, lo que hoy día está ocurriendo con los grandes estudios que están surgiendo ahora de la NASA y también del NOAA, que es otra de las organizaciones, ¿no es cierto?, importante en la investigación oceanográfica, claro, y atmosférica a nivel planetario. Muy potente, sí. ¿No es cierto? Sí. Estas dos grandes entidades norteamericanas hoy día están trabajando en lo que podríamos llamar las 4 dimensiones, ya, de lo que es la realidad. Claro. Porque la realidad de la contaminación tiene una realidad espacial, y ahí hablamos de las 3 dimensiones básicas, ¿no es cierto? En volumen. Claro, el volumen normal, la superficie y la altura, pero ellos ahora incorporan la temporalidad, Claro. que es la 4ª dimensión de esta realidad que vivimos, puesto que se pueden tomar datos ahora a través de todo el día, toda la noche, e incorporarlo a todos los datos entonces que se están midiendo distintos gases, entre ellos el CO2, ¿ya? Y eso es la gracia entonces de lo que se conoce hoy día como el Big Data, ¿m? Y otros que han empezado a plantear la idea del dataísmo como una filosofía o una forma de empezar a ver el mundo, Claro. sobre la base de que mientras más datos acumulemos y generemos algoritmos, empieza a aparecer la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, ordenando todos estos datos, entregándonos realidades Para que hasta ahora conocer, sospechábamos. Claro, para entender, conocer y también poder proyectar en el tiempo la Exactamente. realidad que estamos viendo actual, digamos. Bueno, ustedes en el campo de la meteorología han sido precursores de mucho trabajo en esta dirección de manejar, ¿no es cierto?, una gran cantidad de datos, hacer modelaciones a nivel superficial y en altura, datos fundamentales de la meteorología, ¿no es Así cierto? es. La presión atmosférica, la temperatura, la humedad, Los vientos. precipitaciones, viento, etcétera. Y con eso hacer entonces, con ecuaciones matemáticas, con principios físicos, poder entonces ir mirando el futuro cercano. Bueno, esto mismo ahora lo está haciendo estas 2 grandes entidades norteamericanas con estos grandes modelos y programas, ¿no es cierto?, de millones de datos, Claro. que han afinado enormemente la calidad de los estudios, que hasta hace poco la meteorología probablemente era el área exclusiva. Claro. Ellos se han metido ahora con la posibilidad entonces de conocer exactamente lo que está pasando en estas 4 dimensiones, ¿no es cierto?, con un gas tan importante como es hoy día la investigación del CO2, el anhídrido carbónico, puesto que esa es la base del calentamiento global. Claro, uno de los gases de efecto invernadero de más larga duración en la atmósfera, de lo que uno conoce, ¿cierto? El 20% de ese CO2 podría estar más de siglos, digamos. Sin duda. Sí, el CO2 es un gas muy estable, ¿ya? Además que gracias al CO2, nuestro planeta Tierra, ¿no es cierto?, ha podido tener una temperatura que es la que llamamos el efecto invernadero natural, que nos maneja entonces entre los polos, digamos, una temperatura promedio de 15 grados de temperatura, que hace entonces que la vida sea posible de desarrollar con la facilidad que la conocemos. Claro, claro. Si no fuera por el anhídrido, por el CO2, ¿no es cierto?, el anhídrido carbónico, por la distancia al Sol, la temperatura estaría en el rango de menos 15 grados o algo por el estilo, bajo cero, temperatura bajo cero. Tenemos 30 grados más bajo que la temperatura media actual en el planeta, que permite la vida en las condiciones que la conocemos actualmente. Entonces esa es la gracia del CO2, que en forma natural, producto de la fotosíntesis de la propia flora, ¿no es cierto?, tanto oceánica como terrestre, a través de los millones de años logró alcanzar un equilibrio, y en ese equilibrio de concentración de CO2 en la atmósfera ha permitido entonces de que la temperatura sea la temperatura agradable que
particularmente los seres humanos requerimos para habernos desarrollado tan vastamente. Claro, al margen de que el planeta está en la zona habitable del sistema solar, ¿cierto? De todas maneras, si no existiese estos gases de efecto invernadero naturales, la temperatura sería mucho más baja. Los mamíferos sufrirían enormemente. Claro, 30 grados menos respecto a este promedio sería demasiado distinto al hábitat que conocemos actualmente como planeta. Así es. Pero bueno, el desarrollo industrial, ¿no es cierto?, hacia 1700, con la invención de las máquinas a vapor, la quema de combustible fósil, exacto, carbón, ¿no es cierto?, petróleo posteriormente, el gas natural, y después viene la biomasa, y hoy día las amenazas de los incendios forestales, las grandes plantas productoras de energía eléctrica a base de carbón, principalmente en Asia, por ejemplo, ya llevaron al extremo del aumento del CO2, y eso es lo que nos tiene totalmente hoy día preocupados y amenazados con todos los cambios que estamos observando. Y casi colapsados, porque la cantidad de partículas, de partes por millón del CO2, ¿verdad?, ha aumentado ya desde el año 60 en adelante vertiginosamente, porque claro, tal como usted señalaba, 1700, después de la era preindustrial, comenzó a aumentar de manera paulatina, pero desde el año 1960 este aumento ha sido vertiginoso. Sí. Y con pocas opciones de los grandes países que emiten, ¿verdad?, estos gases de efecto invernadero, de poder cambiar, al margen de que quieran, de poder cambiar rápidamente a la velocidad que necesita cambiar su matriz energética. Efectivamente, y fíjate que desde un promedio, podríamos decir, de 300 partes por millón, que ha sido como lo histórico en el planeta, con subidas y bajadas, claro, pero alrededor de eso, hoy día ya nos empinamos por sobre los 400 partes por claro, millón, y eso entonces ha generado que la temperatura promedio, ya en los últimos 60 años aproximadamente, haya subido a un grado punto 2. ¿Ya? Y se dice que si llegamos al 1.5, que fue algo que se discutió grandemente en los últimos años, ya se empieza a ir en una dirección en que el retorno va a ser muy improbable. ¿Te fijas? Ahora la gente puede decir, bueno, pero que suba 1 grado o 2 grados la temperatura, ¿qué importancia tiene? ¿No es cierto? Pero si lo miramos desde el punto de vista del cuerpo humano, yo en mis clases siempre planteo ese esquema. Nosotros tenemos una temperatura que está alrededor de los 36 grados y medio, claro, ¿no? Eso es lo normal. Claro. Pero nos suben 1,5 grados y estamos con fiebre. Estamos con fiebre, o sea, estamos y nos sentimos mal. ¿Cierto? Que es lo que le podría estar pasando al planeta o muy cerca de eso, ¿verdad? De empezar a sentirse mal y en consecuencia experimentar, ¿cómo decirlo?, desequilibrios en su funcionamiento habitual. Empiezan todos los desequilibrios que requieren, digamos, la estabilidad térmica que se ha regulado por millones de años. Entonces, subir 1 grado o 2 grados, pensemos solamente en el océano, ¿ya? El océano que cubre 3/4 partes, ¿no es cierto?, de nuestro planeta. Claro. Somos un planeta azul por el agua, fundamentalmente. Si subimos la temperatura, es lo mismo lo que le pasa a una bebida, ¿no es cierto?, que nosotros la sacamos del refrigerador, la destapamos, claro, y vamos a observar que si la dejamos por mucho rato fuera, el gas se le va a salir. Se va a ir, claro. ¿No es cierto? Y con la temperatura ambiente se va yendo el gas. Entonces, lo mismo pasa en los océanos. Los océanos disuelven muchos gases, entre ellos el anhídrido carbónico, CO2. Entonces, hoy día podríamos decir que el océano es un gran sumidero, ¿ya?, de gas CO2. O sea, lo saca de la atmósfera porque se disuelve y se mete en el agua. Claro. Pero si yo empiezo a entibiar el mar, este gas empieza a salir y se produce un efecto acelerado, porque claro, mientras más sube la temperatura, más gas CO2 hay en la atmósfera, más se calienta la atmósfera, más sube la temperatura del mar, y ahí tenemos un grave problema, ¿te fijas? Un círculo vicioso, en el fondo. Así es. Claro, que no es beneficioso para nada porque una cosa potencia a la otra. Exactamente. Entonces, el tema de qué está pasando con el CO2 es relevante hoy día. Entonces, ya no basta establecer cuotas en los países, y eso es lo que viene a aportar hoy día, yo diría, estos grandes acumulaciones de datos, estos big data, como se llaman, ¿no es cierto?, y estos megacomputadores que pueden procesar millones de datos. Y eso nos ha permitido ahora entonces entrar en una nueva era, yo diría, del conocimiento atmosférico,
porque con este tipo de computadores y con los algoritmos que se están creando, nos están permitiendo conocer cómo el CO2 fluye en la atmósfera. Hasta ahora la meteorología nos había ayudado a entender cómo se mueven los vientos, Claro. cómo se mueven las masas de aire, ¿no es cierto? Y cómo podrían Ya. transportarse en base a esta climatología más bien general. Exactamente. Entonces ahora cuando le empezamos a introducir a todo ese a toda esa modelación de información física de la atmósfera, empezamos a mostrar que el CO2 forma parte de las emisiones de los incendios, como veíamos Claro. en la gráfica, ¿no es cierto? De las grandes plantas que generan energía eléctrica, de toda la cantidad de anhídrido carbónico que surge de las ciudades, ¿ya? Claro, Y por lo los tanto procesos todo de eso se transporte, transforma de en combustión, claro, de y se transforman en calefacción. puntos de emisión. Claro. Entonces hoy día podemos seguir millones de puntos de emisión del planeta y podemos ver cómo se incorporan en la columna vertical atmosférica y cómo ahora las masas de aire desde la perspectiva meteorológica las mueven Claro. y las trasladan. Ahora, todas estas masas de aire que llevan cientos de productos químicos, vamos a decir, producidos por emisiones, como también por reacciones químicas que se dan en el aire, Claro. nos permiten entonces ahora ver cómo se están moviendo y dentro de ese movimiento cuán rápido pueden entonces ir impactando el tema del calentamiento global. Claro. O sea, cómo se trasladan de un lugar a otro. Claro, y ahí tenemos, por ejemplo, la gracia ahora de los satélites, donde tenemos cientos de satélites que están circulando alrededor del planeta Tierra, ¿no es cierto? Y estos satélites tienen equipos para medir distintos tipos de compuestos químicos. Claro. Entonces te pueden medir CO2, monóxido de carbono, compuestos nitrogenados, determinados tipos de compuestos de carbono, etcétera. Y todos esos son datos. Entonces están midiendo la columna. Y son millones de datos, porque se hacen muchas mediciones. Imagínate, las mediciones por hora. ¿Cuántas Claro. mediciones por hora pueden hacer? Y eso transmitirlo a un ordenador, Sí. a un ¿cómo se llama? Un conjunto de computadores, ¿verdad? Todo eso va bajando entonces a distintos computadores en el planeta, en los distintos continentes. Claro. Ahora, toda esa información ahora se traslada a estos centros como NOAA o qué sé yo, NASA, ¿ya? Que donde tienen ahora donde tienen los Europa, megacomputadores, claro, que pueden recibir los millones de datos que le están entregando los otros computadores. Exacto. ¿Ya? Y de esa manera entonces con estos nuevos algoritmos que se van desarrollando sobre la base de los principios físicos del movimiento de las masas de aire, permite entonces ya conocer exactamente qué está pasando con el CO2 que se incorpora a la atmósfera producto de la actividad humana. Pero también nos permite empezar a rastrear qué pasa con el CO2 que surge de los ecosistemas. Tenemos ecosistemas naturales, como podríamos pensar acá en Sudamérica, ¿no es cierto?, la selva amazónica, que los procesos fotosintéticos van a absorber CO2. Claro. Tenemos también las grandes turberas en el sur de nuestro continente, Chile particularmente, en la zona patagónica, todos los humedales que están repartidos por el planeta, que también absorben, son sumideros de CO2, pero también tenemos emisores de CO2 entonces por desastres naturales, por todo lo que significa, digamos, ¿no es cierto?, la descomposición de la materia orgánica, los residuos, los basurales. Los procesos digestivos del ganado vacuno. Entonces empiezan a aparecer todos esos otros componentes. Fíjense, entonces tenemos sumideros de estos gases y tenemos emisores de esos gases, claro, ¿no es cierto?, fuentes. Entonces todos esos datos van a parar a algún satélite que está registrando en altura, claro, a las estaciones de superficie, a los drones y los aviones que están circulando haciendo mediciones en distintas zonas con la variable de tiempo incorporada, porque son mediciones y tenemos continuas, entonces esta nueva cuarta dimensión, claro, que los computadores la han podido ahora, por la capacidad que tienen, acumular. Antes era muy difícil porque los computadores tenían muy poca capacidad de procesamiento de datos. Yo creo que el gran avance que se logró hacer con toda la información espacial proveniente de los estudios astronómicos, que allí también tuvieron que desarrollar muchas tecnologías computacionales para acumular datos, eso hoy día se está usando
para este otro tipo de datos que son propios de la Tierra, digamos. Claro. Y que permite entonces procesar... Sus distintos componentes, digamos, Claro. el atmosférico, el oceánico, geológico, litosférico, en fin. Toda esa gran variedad de información hoy día se está usando a través, como te decía, de estos algoritmos que nos permiten entonces racionalizar la información y cada vez sabemos más información. Claro. Y con esa información Con más entonces podemos velocidad, actuar. porque la capacidad computacional es mucho más rápida, Sin ¿verdad? duda, sin duda. Porque son grandes computadores con muchos núcleos y con una enorme velocidad en el procesamiento de datos. Así es. Y eso entonces hoy día nos está, por un lado, dejando sin trabajo a muchas áreas de investigación. Y generando otras también a partir de los nuevos datos. De la nueva Exactamente, información. porque todo el trabajo que, por ejemplo, aquí hay muchos investigadores chilenos lo hemos hecho a nivel de la superficie y después posteriormente pasamos a la etapa de drones, Claro. y empezamos a medir en 3 dimensiones y todos los contaminantes atmosféricos urbanos, etcétera. Hoy día nos encontramos que los megacomputadores la llevan, podríamos decir, Claro, en todo el desarrollo absolutamente. científico que se va a producir para el manejo de grandes datos que se requieren para conocer la complejidad de estas interacciones Claro. que se dan a nivel planetario. Que dentro del marco de la complejidad son sumamente complejas porque son distintos componentes naturales, artificiales, que una vez emitidos reaccionan dentro de la misma atmósfera, muchas veces por efecto de la radiación ultravioleta, en sus distintos espectros de longitud de onda, en fin, y que se generan otros productos también, ¿verdad? Sin duda. Y también está el tema de los sumideros, que muchas veces esos tienen una vida más corta, otros una vida más prolongada, se cambian de capa dentro de la atmósfera, en fin. En general, todo lo que se emite a la atmósfera entra en una reacción química natural. Por eso tenemos en la atmósfera cientos de reacciones químicas. Claro. En donde uno, por simplicidad, a veces por el tema de que las capacidades computacionales no eran tan grandes, entonces lo reducía a las reacciones químicas más fundamentales. Claro, entonces de mayor elegía peso. 10, 15 reacciones químicas fundamentales y con eso entonces podía predecir, ver cómo se distribuían los distintos componentes. Claro. Hoy día, gracias a estos computadores y a estos programas, entonces se pueden incorporar cientos de productos químicos, decenas y decenas de reacciones químicas. Te fijas que están todas estudiadas, todas han sido estudiadas en los laboratorios de investigación, se conocen sus constantes de velocidad de reacción, etcétera. Y eso hace entonces que hoy día la información que estamos recabando, tal como se mostraba visualmente, que es un hecho también muy bonito ver cómo estas masas de aire uno les puede poner colores de acuerdo Claro. al tipo de gases, de acuerdo al tipo de fuentes de emisión o de acuerdo al tipo de sumideros que absorben, digamos, estos gases. Al ponerles color, entonces nos permite también tener una mejor visualización de su distribución espacial. Claro. Y eso hace entonces que la información que podemos manejar tiene una mejor capacidad predictiva. Los meteorólogos viven haciendo predicciones, ¿no es cierto? Sí. Pero son predicciones a 5 días, Claro. En rangos cortos, podríamos decir, de tiempo. Más acotados para tener Claro. entre comillas, una buena confianza en el resultado de esa predicción. Bueno, ahora cuando hablamos nosotros de hacer predicciones en el caso del clima, tenemos que entrar a décadas. Claro. Y por eso que hablamos de que el CO2, ya en la medida que siga subiendo de aquí al 2100, o sea, tenemos que ya irnos en 80 años para Claro. hacer una predicción. No nos podemos equivocar ahora, Claro, porque puede claro. que si nos equivocamos ahora, el 2100 no va a existir, digamos. Exactamente, o sea, si la partida no es tan buena por algún error de alguna no consideración o que se consideró en menor medida, en fin, va a arrojar un error, ¿verdad?, de acumulación al final del periodo Va considerado. creciendo el error, ¿no es cierto? Claro, y tal como te dice, que a lo mejor podríamos no estar por ese error. Entonces, claro, el advenimiento de toda esta nueva tecnología computacional nos viene a hacer mejores precisiones respecto de lo que va a ir ocurriendo en los próximos años. Claro. Y efectivamente, toda esta proyección del cambio climático es un cambio de décadas. Claro. Pero ya estamos estamos observando manifestaciones, ¿no es cierto?, que son bastante complejas para muchos países y ustedes han visto Así es. los cambios meteorológicos se han transformado en más extremos, ¿no?
más extremos y que empiezan a aparecer conductas distintas para lo que uno creía que era un solo tipo de fenómeno, el fenómeno del niño, por ejemplo, dice, no, hay un niño costero, hay un niño modoki, ahora apareció otra cosa que es el nuevo niño, en fin, y todo esto debido a los estudios, tal como dice tú, utilizando las capacidades computacionales en el sentido de indagar, disgregar, separar para poder entender mejor los procesos. Y eso requiere datos. Claro. Y en la medida que tenemos más datos puntuales en la superficie terrestre, a nivel satelital, nos va entonces entregando mejores capacidades de predecir. Exactamente. Digo, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en algún momento en el extranjero, particularmente en países que son muy planos, donde no tienen muchas montañas como Chile, ¿no es cierto? La precisión meteorológica es al minuto. Sí, sí. Yo en algún momento en Estados Unidos, en una zona que era muy cercana al Atlántico, podían decir, mire, a las 15:35 va a llover. Claro. Y había un sol precioso hasta las 3 de la tarde y efectivamente se ponía a llover a la hora indicada. Claro, pero efecto de roce, producto del relieve, cambia de forma. Claro, pero nuestra realidad en Chile obviamente es muy distinta por estos cordones montañosos, ¿no es cierto?, que tenemos, estos valles tan pequeños que se saturan también tan rápido de contaminantes. Exactamente, sí. Hace que las predicciones sean mucho más difíciles, por lo tanto son mejores en la medida que hay más datos. Claro. Y ahí entonces las fuentes de datos pasan a ser relevantes y después las máquinas procesadoras de esos datos. Ya los algoritmos físicos, digamos, ¿no es cierto?, matemáticos, están bastante desarrollados. Así es. Y muchas veces lo que nos falta es acumulación de datos reales para alimentar, estaciones de medición, datos satelitales que sean ya no de cada hora, sino que cada minuto. Claro, y toda esa información, toda esa información entonces requiere de estas grandes máquinas como las que tienen hoy día la NASA. La Universidad de Chile ahora adquirió un megacomputador, pero yo creo que se va a hacer chico para todas las demandas que para todas las capacidades y las intenciones de investigar. Claro. Sin duda, sin duda. Exactamente. Bueno, doctor Morales, le queremos agradecer su visita y su experiencia en relación a este tema del proceso de datos, esto de que le facilita a los estudiantes ver algo, tipo película, obviamente, duda, ¿verdad? Y después entender las ecuaciones y todos los procesos. Así que le queremos agradecer esta visita y no sé si en breves palabras usted quiere agregar algo respecto de este tema. No, mira, partir agradeciendo la oportunidad que me dan de poder comentar estos temas. Creo que son de mucha actualidad, de futuro, ¿no es cierto?, lo que estamos viviendo hoy día. Creo que el esfuerzo que también ustedes están haciendo al desarrollar este tipo de programas comentados eleva el nivel informativo, yo diría, de nuestra población. Chile, desde el punto de vista educacional, está muy por debajo de los estándares de la OCDE. Lo hemos dicho en los ambientes de discusión sobre educación. Y eso habla mal de nuestro país, habla mal de nuestra enseñanza y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo enorme todavía en seguir mejorando los niveles educacionales, sobre todo a nivel escolar. Y por eso que en la medida que tenemos estos programas de información, de conocimiento de nuestra realidad, de nuestra naturaleza, yo creo que le hace muy bien al país. Así que por eso los felicito y les agradezco el trabajo que hacen. Muy bien, pues muchas gracias y con estas palabras, por supuesto, la invitación abierta a otros temas de conversación con otras personas y la idea es esa, justamente integrar a la ciencia a estos programas para poder profundizar, porque muchas veces la televisión abierta el tiempo es demasiado apretado, demasiado comprimido y este es un espacio de mayor, vamos a decirlo, holgura en la conversación para poder tratar todos estos temas. Así que muchas gracias, doctor Morales, y con esto nosotros nos despedimos hasta una nueva edición de Cambio de Grado.